Buen día, en este corto video pretendo mostrar los avances que ha tenido mi proyecto de grado en cuanto al manejo que se le ha dado durante los semestres y los avances que ha tenido hasta el día de hoy. Entonces, para iniciar, el título del proyecto es el manejo de las TIC en la enseñanza del inglés en las aulas. Este proyecto está creado por mí, Stephen Mauricio Urbina Cardoso, estudiante de la Universidad Antonio Nariño, de la licenciatura de Español e Inglés. Como tal, en el capítulo 1 tenemos la presentación del problema, ¿sí? Este capítulo tiene 4 apartados, lo que sería el planteamiento del problema, la justificación, objetivos y la pertinencia. En el planteamiento del problema, quiero iniciar con la pregunta de mi proyecto, la cual es cómo fomentar la enseñanza del inglés con la utilización de las TIC en jóvenes de grado décimo. Este proyecto está enfocado a jóvenes de grado décimo, dado que es una edad, digamos que intermedia para el aprendizaje del inglés, ¿sí? Entonces, en esta edad, los muchachos están al portas de salir de su bachillerato y es necesario que los muchachos tengan unas buenas bases de cara a la universidad, ¿sí? Más allá de todo, el inglés es una lengua mundial, una lengua que se utiliza en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y para ellos es muy necesario que tengan unas bases sólidas al salir de su último grado. Entonces, como planteamiento del problema, se coloca la enseñanza del inglés desde las aulas de clase, apoyadas con las TIC, ¿sí? ¿Esto para qué? Para aumentar ese actuar pedagógico que tiene el docente y proveerle de muchas más herramientas con las que el docente pueda enriquecer esa enseñanza del inglés. ¿Sí? Sabemos que hoy en día las herramientas y las TIC están muy ligadas a lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, nosotros como docentes debemos de implementarlas, pero implementarlas de una manera correcta. ¿Listo? En la justificación. Esta justificación se basa más que todo en observaciones que he tenido en el colegio en mención, ¿sí? Ya que es el Colegio San Cristóbal Sur, ¿sí? El cual este colegio tuvo una reestructuración hace no muy poco, hace no más de 6 años, en el cual la reestructuración del colegio quedó muy buena en cuanto a tecnología, ¿sí? Entonces, en observaciones que se tuvieron dentro del aula de clase, los docentes no utilizaban de manera correcta o de tajo no utilizaban la infraestructura tecnológica con la que contaba el colegio, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca? Que a través de este proyecto los docentes tengan bases de cómo utilizar estas tecnologías, cómo utilizarlas correctamente, cómo fomentar en el estudiante esas ganas de aprender el idioma, ¿sí? Dado que pues muchos de los estudiantes no toman en serio el inglés porque simplemente no tienen una motivación que los ayude a querer interesarse en el idioma y en aprenderlo. Entonces, como tal, ya pasamos a los objetivos. Tenemos objetivo general y unos objetivos específicos. ¿Sí? En el objetivo general podemos encontrar que tenemos identificar los métodos y herramientas más efectivos para la enseñanza del inglés en conjunto con la utilización de las TIC. Esto porque queremos identificar cuáles son esos métodos y herramientas que pueden enriquecer ese actuar docente, esa enseñanza de los docentes y cómo se puede impartir correctamente en el aula de clase. Los objetivos específicos ya vienen siendo 3, ¿sí? Los cuales son comprender cuáles son los métodos más efectivos para la enseñanza del inglés, elegir plataformas y aplicaciones que sean de mayor utilidad y accesibilidad para la enseñanza del inglés y determinar la influencia de las TIC en el aprendizaje del idioma. ¿Ok? Y la pertinencia. Para terminar el primer capítulo, terminamos con la pertinencia. En la pertinencia tenemos como tal esa identificación de los métodos a través de las TIC para el mejoramiento del actuar pedagógico docente. ¿Qué quiero decir con esto? Se desea
que el proyecto ayude a que los docentes tengan de manera inclusiva algunas herramientas tecnológicas que ayuden y enriquezcan ese actuar docente, enriquezcan también la enseñanza del idioma y que a través de estas tecnologías los jóvenes puedan lograr una motivación extra para estudiar el idioma. Sí, muchas veces vemos las aplicaciones que los estudiantes utilizan para el aprendizaje del idioma. Sí, entonces la idea es que lograr compenetrar estas aplicaciones y muchas otras en esa aula de clase, sí, que los estudiantes lleguen motivados y quieran por gusto también y por autonomía estudiar el idioma. ¿Listo? Entonces, como tal, la línea de investigación en la que estoy es el uso de las TIC en educación, ya que pues el proyecto se basa bastante en lo que es el uso de las TIC. Bueno, en el capítulo 2 tenemos ya lo que son los referentes teóricos. Entonces acá aparecen los antecedentes. Hay 5 a la espera de otros más, ¿sí? En los cuales estos han sido de gran ayuda y de gran enriquecimiento para mi proyecto, ya, dado que estos antecedentes eh, aportan lo que son herramientas, estrategias, cómo se utiliza estas tecnologías en el aula de clase. Y aparte de eso, deja muy en claro, y es algo en lo que llegan todos los docentes y autores que se han leído, y es que el papel del docente no puede quedar borrado por las TIC. ¿Sí? El papel del docente inclusive tiene que ser aún mayor, dado que no todo lo que se encuentra en Internet o todo lo que está en la Internet eh, es verídico o se puede utilizar. Entonces aquí es donde entra el docente a verificar y a corregir o a eh, proveer a los estudiantes de esas herramientas, de esas correctas herramientas que ellos pueden utilizar de manera autónoma y en el aula de clase para la enseñanza y el aprendizaje del inglés. En el capítulo 3 se llevan avances del marco teórico. En estos avances tenemos lo que es el marco disciplinar y el marco pedagógico. En el marco disciplinar tengo lo que es dos conceptos básicos que tiene mi proyecto, que son la enseñanza y las tecnologías de la información y la comunicación, que abreviado sería TIC. ¿Listo? En la enseñanza se encontrará cómo se puede qué es primero una enseñanza, cómo se compenetra esta enseñanza con la didáctica, ¿sí? Y todo lo relacionado a la enseñanza desde el actuar docente. ¿Listo? Y en las tecnologías de la información y comunicación TIC ya tenemos lo que es una mirada desde el MINTIC, del Ministerio de las TIC, ¿sí? En la cual nos explica brevemente qué son las TIC, cómo están compenetradas en nuestro país, si se ha logrado aumentar esa red de utilización de tecnologías en nuestro país o por el contrario ha disminuido. ¿Listo? Entonces, en el marco pedagógico tenemos la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Ya nos metemos de lleno como tal en lo que es la enseñanza de una segunda lengua. Entonces, se podrá encontrar con autores como Piaget, los cuales nos dan cuenta de la adquisición de una lengua, ¿sí? Cabe resaltar que este apartado está en proceso, ¿sí? Entonces, hay muchos autores a los que hay que acudir, pero la idea es que se logre compenetrar o se logre dar esa mirada de cómo esa enseñanza del inglés como lengua extranjera es tan vital para la sociedad, no solo Colombia, sino la sociedad. Y para terminar, algo que en lo que me quiero enfatizar un poco es una ruta metodológica, ¿sí? Entonces aquí en esta ruta metodológica que tenemos cinco fases. Entonces en la primera fase tenemos el reconocimiento de la población total, la cual va a tomar parte del proyecto. La fase 2 es un test de conocimientos previos, los cuales darán cuenta de cómo están los estudiantes y qué se necesita implementar. ¿Sí? La fase 3 es una encuesta acerca de métodos, temas, herramientas, etcétera, que sean utilizados por los estudiantes. Esto ya de manera autónoma
y de pronto de que algunos de los docentes utilicen, ¿sí? Para saber si los estudiantes tienen una motivación o qué les hace falta para llegar a esa motivación para aprender el idioma. En la fase 4 tenemos la presentación de plataformas e instrumentos a utilizar para el aprendizaje. Entonces ya lo que da cuenta es que ya vamos a hacer una implementación de las plataformas e instrumentos que se vayan a utilizar en los estudiantes. Y la 5 es una observación y la recolección de datos propios y pertinentes de los docentes perdón. Entonces ya aquí, después de implementado, ya vamos a hacer una observación exhaustiva y la recolección de los datos, eh, tanto propios y de docentes, para saber acerca de si fue efectiva la utilización de las TIC o por el contrario no.